¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lindo día de primavera, ¿no? Está un poquito fresquito para mi gusto ahora, pero lindo día de primavera. Y linda jornada de trabajo hemos tenido hoy, los días anteriores. Ustedes lo van a advertir a partir del menú que vamos a ir acercándoles a ustedes, ya con anuncios. Por ejemplo, Alfonso Leza. ¿Cómo le va, Alfonso? ¿Cómo anda, Jorge? Bien, bien. Bien, no lo veo tan primaveral el día como vos, pero Ah, lo vi un poquito fresco. Ah, ¿sí? Sí, ¿Viste sí. cómo las cosas son Sí. así? Pero acá está agradable. Acá está Está, agradable. está muy lindo, sí. Y le damos la bienvenida al ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Enseguida vamos a entrar en el diálogo. Dentro de algunos minutos le vamos a dar seguramente una cantidad de preguntas para respuestas que la audiencia está esperando. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás, Jorge? Un placer estar con ustedes de nuevo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Hay anuncios o no hay anuncios? Vamos a hacer un anuncio concreto que es que vamos a tener a el director del Centro de Estudios Ceres, ¿no? Más adelante. Hay muchos temas económicos en la mesa, las proyecciones de crecimiento de Uruguay, ¿no? En el marco de un presupuesto, son ambiciosas, son acertadas, se quedan cortas, se quedan largas, entre otros temas que le vamos a plantear al economista Munch. Bien, vamos a saber. Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas Muy noches. bien. Hoy ¿Qué vamos, novedades? hoy vamos a tener en forma remota al intendente de Salto, Andrés Lima, que consiguió retener para el Frente Amplio una de las 3 comunas que va a tener durante este periodo, además de Montevideo y Canelones. Un político de un estilo muy particular y vamos a hablar con él a través de Zoom en un ratito. Bueno, muy bien. Para preguntarle, de todo un poquito. Ya la primera, ¿está conforme con la gestión? Y le agregaría, si la tuviera que caracterizar, ¿qué lo diferencia básicamente de la gestión del ministro Bonomi? Yo voy a hablar de mi gestión. Claro, pero ¿qué es lo nuevo, no? En primer lugar, estamos trabajando muchísimo. Eso para nosotros es un marco muy fuerte de lo que significa el desarrollo de nuestra actividad y que consiste en 3 facetas muy claras, que son dar la cara, estar en territorio y resultados. Esa es la realidad que nosotros nos hemos impuesto a partir de lo que el propio presidente de la República nos solicitó a mí como ministro del Interior y a los 19 jefes de policía de todo el país. Y estamos en todo el frente de lucha con una multiplicidad de aspectos que son incuestionablemente complejos. Cárceles, 19 jefaturas, hospital policial, personal policial, respuesta hacia la población y la lucha contra el delito como eje central de lo que supone precisamente la política de seguridad pública, porque, lo digo contundentemente, procuramos enfrentar una situación de crisis, como lo definió el propio doctor Lacalle Pou el 1 de marzo, crisis también en materia de seguridad pública, donde además se agravó por la crisis de la pandemia a partir del 13 de marzo. ¿Y hoy estamos más seguros que antes con Bonomi? Mire, los indicadores de los delitos a nosotros en principio nos tiene satisfechos, pero no enteramente conformes. Tenemos un porcentaje de 11% en el primer semestre menos de homicidios comparado con marzo-septiembre del año pasado. 10% menos de rapiña, 18% menos de hurto. No obstante, en lo cual, obviamente, como todos comprenderán y como se sabe a través de los informativos, el tema de la lucha por territorio y mercado en materia de droga es uno de los puntos centrales que desata, a nuestro juicio, el resto del panorama delictual que se da cotidianamente en el país. Pero estamos enfrentándolo con muchísima decisión y con respaldo a la policía para poder ejercer esa función.
Narcotráfico y delincuentes de gran porte que han llegado a Uruguay. ¿Por qué llegan a Uruguay? ¿Por qué han elegido Uruguay? Porque esto sí que es una novedad. Algunos nombres pesados, fuertes, que se han dado no solamente en estos meses, por supuesto, ministro. Estoy hablando de los últimos tiempos, ¿no? Estoy hablando de los últimos tiempos. ¿Qué pasa? Estamos hablando de los últimos años. Sí, sí, claro. No hay que olvidarse que el país tuvo importantes narcotraficantes, Moravito, González Valencia, que logramos la extradición a los pocos meses de haber asumido. Pero digo, es la operativa de la droga, ¿no? La superproducción de droga en Perú, Bolivia, Colombia, obviamente se canaliza hacia el Río de la Plata, y entonces vienen las rutas y obviamente ahí tenemos la doble penetración tanto de la República Argentina como de Brasil. Pero se hablaba de fronteras porosas, ¿no? De falta de controles. Bueno, sí, seguramente no es fácil, créame, poder controlar fronteras secas como con el Brasil y también la propia frontera con la República Argentina. Fíjese que un sobrevuelo de un avión en 5 minutos te permite tirar 500 o 600 kilogramos de cocaína en 10 metros cuadrados. Eso lo vemos incluso con la frontera de México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos, ¿no?, también la binacionalidad de ciudades como Santana, Libramento, Chuy, Barra, Artigas, Cuaraí, que también Yaguarón genera un trasiego que realmente es fácil cruzar de un lado para el otro y escaparse de la justicia de un lado y del otro en función de lo que convenga más en el actuar de la delincuencia. Entonces, fíjese que en una operación hace unos días encontramos a ese brasileño que ingresó al país con documentación falsificada, creo que en febrero del año pasado, noviembre del año pasado, del 19. Y bueno, Interpol de inteligencia permitió lograr su captura. ¿Y qué tenía? Tenía un cultivo, un enorme cultivo de marihuana, y es un problema, como lo es también todo lo que significa el control de plantaciones ilegales o derrames que puedan acontecer del tema de la marihuana legal hacia el mercado de la ilegalidad, que yo no lo asevero que se dé, porque no quiero hacer una acusación de esa naturaleza, pero que facilita vías y caminos en esa línea que generan después un epicentro a partir del cual se generan una cantidad de delitos. Porque, perdón, una cosa dijo, Sí. dijo que no se animaría a aseverar que eso sucede, pero sin embargo dijo que tenía pruebas de que había ciertos desbordes por parte de los clubes canábicos de ese derrame de marihuana legal que terminaba en el mercado ilegal y que incluso traspasaba la frontera y terminaba en Brasil, y que en Brasil incluso se conoce con un nombre determinado la marihuana que proviene de... Y la pagan cara. Y se paga cara, ¿no? ¿Tenemos pruebas de eso? Diego, acá sí tenemos reclamos del lado de Brasil. Acá el kilo de cogollo anda más o menos en unos 60 y pico de mil pesos, y pasando Porto Alegre, con destino seguramente a Río, San Pablo, la están pagando 160, 170 mil pesos. ¿Y ahí cómo se controla? Estamos hablando de mucho dinero. Hemos encontrado situaciones de intento de pasar droga de un lado para el otro. ¿Proveniente de clubes canábicos? No digo eso, digo marihuana uruguaya. Marihuana uruguaya. Que obviamente proviene en parte de semillería, de semilla transgénica en función de las transformaciones y las mutaciones que los plantíos puedan generar.
Entonces, hay sospechas en esta línea y esta es la realidad. Lo hemos hablado con el propio presidente de la República, lo hemos hablado con la Junta Nacional de Droga y seguramente vamos a tener una facultad inspectiva de control que nos parece fundamental, porque si todo anda bien, bárbaro. Claro. Pero dice que hay pocos controles ahora en los clubes canábicos. Escúcheme, si tenemos 153 clubes canábicos que pueden tener hasta 45 integrantes y tenemos creo que 4 inspectores para todo el país, ¿de qué estamos hablando? Pero Claro. ¿usted bajaría, por ejemplo, la cantidad de miembros de clubes, por ejemplo, para mitigar el impacto del derrame de la marihuana legal en el mercado? No es necesario eso, lo que es necesario es directamente controlar que todo esté de acuerdo a la legislación Que vigente. consuman los miembros de ese Esa club. es la realidad. Eso es la primer política. Ahora, si usted tiene 4 inspectores para 159 clubes canábicos que pueden tener hasta 45 socios y cada socio puede tener derecho a acceder a algo así como a 470, 480 gramos por año, estamos viendo la dimensión de este tema, que repito, no lo quiero poner en el epicentro de algo que está mal y ya condenarlo de antemano. No, expreso los riesgos y que el país tiene, y la sociedad entera tiene el derecho de controlar para determinar hoy un impacto que lacera notablemente la convivencia ciudadana. Ahora, ministro, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué resultado ha dado la venta, por ejemplo, de marihuana en farmacias? Eso que de alguna manera anticipaba que el Uruguay se iba a tranquilizar en lo que hace a las bocas de pasta base, a la pelea de bandas por territorio, ¿verdad? ¿Qué resultado ha dado? Mire, yo creo que hay una cosa que es evidente, yo no lo tengo estadísticamente demostrado, pero hay un crecimiento del consumo. Y después de eso está todo el movimiento de las restantes drogas que determinan lucha por territorio y por mercados. Cocaína, por ejemplo. Cocaína, Y sin ir más pasta allá, base. ayer se Bueno, desbarató ayer- una banda de delivery de cocaína en Canelones. Sí, sí. Y ayer también un operativo muy importante en Rivera, donde había pasta base, cocaína, marihuana, armas, un importante operativo. Yo hablé hoy muy temprano con el jefe de policía de Rivera y daba cuenta de la satisfacción del esfuerzo que estaban haciendo y estamos prácticamente en récord de bocas de pasta base cerrada, pero es una lucha muy importante. En Canelones también fue muy notorio los procedimientos que estamos llevando adelante, porque ¿qué pasa? La droga desata situaciones de mucho enfrentamiento y de ferocidad criminal muy fuerte en territorios La crueldad se donde ve. está el que tenía, le dieron droga para vender y se la quedó, y entonces después viene Un el caso le cobro. cortaron las orejas. Claro. Parecía de la Una Una película de cantidad de Bueno. situaciones de esa naturaleza que determinan violencia, y una violencia realmente muy importante. Perdón, la realidad dijo- Porque además en el centro, perdóname Sí. Diego, en el centro de buena parte o de la mayoría de los delitos que se cometen está la droga. Y vecinos están presos, obligados y compelidos a la complicidad en función del miedo que se generan por parte No de los denuncian. no denunciar, y obviamente la policía pregunta qué sucedió, qué pistas hay, y se desata Nadie todo dice nada. un muro de silencio en donde la gente, por supuesto, no quiere comentar. No, que dijo, no lo tengo estadísticamente comprobado, pero hubo un aumento. Es decir, que no tenemos todavía una certeza de de, consumo. de lo consumo de tengo- marihuana. No lo tengo yo, pero seguramente deben haber estudios en la materia. Sí, se ha dicho, sí. Ministro, ¿cómo salimos de esto? Porque es un círculo que no parece terminar más. Y además, con hechos tan graves como el atentado explosivo que hubo contra la unidad en el Prado, hay amenazas, sigue habiendo amenazas a fiscales, jueces, ministros, están teniendo protección especial. ¿Qué pasa con eso? Mire, hay algunas
protecciones especiales que se están dando por parte del Ministerio del Interior, en el personal especializado, de acuerdo con fiscales y jueces. La situación de la Brigada de Drogas es una situación que ha venido siendo investigada por el fiscal Diego Pérez, con importantes resultancias de procesamientos. Amenazas siempre hay, esa es la realidad. Claro, pero ahora hubo atentados. Correcto, pero digo, es evidente que al tener en la incidencia de la mayoría de los delitos la droga como epicentro, la respuesta, me pedía Jorge, la respuesta es un combate muy, muy fuerte Claro. al narcotráfico. Pero si en el mundo no hay no manera. se ha solucionado el tema. Bueno, pero entonces usted se resigna. No, para ministro, nada. no le digo eso, no. Ministro, de ¿y ninguna corrupción manera. policial? ¿Corrupción policial o porque yo recuerdo charlas con gente del gobierno anterior que decía, el riesgo es cuando empieza las amenazas y la corrupción a nivel policial primero, a otros niveles más altos después. ¿Qué pasa? ¿Hay corrupción policial? ¿Intentos de corrupción? Estamos atentos a ese tema. Hemos llegado a algunas situaciones en donde han terminado en la justicia algunos responsables. Y eso, como todo cuerpo de una dimensión de más de 30 y pico de mil personas en todo el territorio nacional, obviamente siempre es un riesgo. Porque la corrupción puede estar en el ámbito periodístico, en el ámbito político, en el ámbito de la policía, en el ámbito de los médicos, de los profesionales. Pero no es lo que frena la lucha hoy por hoy ese factor específicamente. Se había metido un poco en el deporte también, ¿no? Bueno, sí, seguramente que sí. Pero digo, nosotros creemos en la buena policía, respaldamos al buen policía en el acto de cumplimiento de la ley y con esas determinaciones que estamos enfrentando esta lucha, que obviamente a veces yo digo, hablando con los mandos policiales, que es como patear un hormiguero, ¿no? Todos sabemos lo que pasa y eso genera mucha crispación porque aumentan las deudas entre los narcotráficos, entre los narcotraficantes, aumentan las tensiones y bueno, después se dan situaciones que determinan esa violencia que lamentablemente tenemos que atacar, porque periféricamente rapiñas y hurtos y tráfico están íntimamente ligados a la droga. Ministro, decía recién eso, que los delitos están muy relacionados a la droga. ¿Tiene ciertos tintes citadinos esto que está diciendo? Porque uno mirando el resto del país también parece que el abigeato es uno de los delitos que está en primer plano. Su ministerio ha puesto mucho el foco allí. Y bueno, y sin ir más allá, hoy hubo allanamientos en varias localidades de Canelones justamente persiguiendo este tipo de casos. También hubo un caso donde hubo protestas porque se podría considerar como de abuso policial en Artigas. ¿Cuán importante es combatir el abigeato y cómo se hace para medir fuerzas en esto? Porque a veces uno dice, bueno, termina un joven muerto por carnear ilegalmente 3 ovejas. ¿Cómo se hace para mantener la balanza, para combatir este flagelo que obviamente a la gente que vive en el campo y produce y vive de eso le afecta enormemente? Y te agregaría, perdón, Cecilia, ¿qué tanto está ayudando el patrullaje militar en la frontera en eso también? Bueno, empiezo por Alfonso y después sigo contigo. Yo creo que el patrullaje militar, la Guardia de Frontera, ayuda de manera importante. Esa faja, es una parte activa, importante, que resaltamos y muchas veces conversamos con el ministro de Defensa y nos parece importante. En el área de la seguridad rural, bueno, estamos absolutamente convencidos, lo habíamos dicho en la campaña, incluso antes de que pensara poder ser ministro del Interior, que había que desplegar la autoridad en territorio, básicamente donde lamentablemente por la inacción del gobierno anterior se dejó vastas parcelas del territorio nacional sin comisarías, sin seccionales, sin destacamentos, y fragilizando la ruralidad y la sociedad rural de nuestra campaña.
Y ahí tenemos el incremento del tema del abigeato, que pasa un poco más porque es inseguridad de la campaña, es gente desprotegida, son familias que están en el medio rural expuestas a la acción de delincuentes con el tiempo muy extenso como para poder hacer con esas personas todo tipo de figuras a través hoy de transferencias que se puedan hacer hasta por teléfono. Y estamos desplegando en territorio, ya tenemos unas 32 comisarías, destacamentos y seccionales que estaban cerrados y las reabrimos. Obviamente estamos esperando el llenado de vacantes y la provisión de más funcionarios policiales como para poder renovar todo ese tema. Yo sigo insistiendo, lo he dicho en el Senado, se lo he expresado directamente a los propios referentes de la hoy oposición, que el triple fracaso de las políticas sociales, de las políticas educativas y de la política de seguridad determina la crisis de la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional que estamos procurando enfrentar y combatir. Ministro, vamos a hacer una brevísima pausa. Hay un tema que puede parecer menor, pero me interesa mucho hablarlo, porque creo que hay que hablarlo, sobre todo en los medios de comunicación, y es la relación de la ciudadanía con la policía. Pasó un hecho muy feo los otros días en una zona de Montevideo, Punta Carretas concretamente. Hay algunos elementos que a veces hacen pensar que hay una preocupación sobre todo en la observación de la gestión policial, lo cual está bien, pero detrás de eso hay como una cierta resistencia, ¿verdad?, al policía. De eso vamos a hablar en unos minutos. Seguimos con ustedes enseguida. El sindicato policial elogia su disposición a hablar con la policía, con los policías. ¿Qué problemas les transmite con respecto fundamentalmente a ese punto que dejamos antes, ¿no? Digamos, la relación, el vínculo con la ciudadanía. Mire, yo tengo buena relación con los sindicatos y procuro hablar con los policías, con todos los que más puedo hablar. No me quedo solamente con la cúpula policial. Desde cuando era intendente municipal de Paysandú, siempre hacía lo mismo. No me quedaba con lo que decía mi personal de confianza, sino también iba abajo a conversar con los policías. Yo creo que hay un preconcepto de autoridad igual represión, que eso es consecuencia de un prejuicio ideológico de la izquierda manifiesto y totalmente erróneo. Hubo algunos incidentes al comienzo, ¿se acuerdan? No, sí, pero perfecto, no, nos tiraron con todo, con aquel famoso malabarista que no existió, después lo de San José, después el famoso municipal que nos denunció sobre violencia, después se desató lo de Carrasco Norte, etcétera, etcétera, pero no nos han probado nada. Y yo, en lo particular, he sido muy duro en cuanto a denunciar a personas del aparato policial que incumplen con la ley. No he tenido ningún problema en hacerlo directamente, como el caso específico del perro. No, pero habló del caso de Malvin Norte, me imagino, ¿no? Porque ahí entró un terreno que generó chisporroteos incluso a nivel institucional, político. Sí. El propio Instituto Nacional de Derechos Humanos que dijo que hubo abuso policial en ese caso. Y ahí la palabra del la Rañaga disparó fuerte, ¿no? Tildó la institución de club político con un alto contenido ideológico politizado. Me ratifico totalmente. Y llegó a decir que no va a seguir sus recomendaciones y analiza la posibilidad de pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ley que creó esta institución, lo que le valió, obviamente, muchas respuestas, ¿no? Entre ellas, la del relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también Juan Miguel Petit, y conjunto con otros ombudsman que dijeron, bueno, estas instituciones son muy importantes, son nuevas, pero son muy importantes. ¿Cómo toma estos comentarios? Yo respeto las instituciones, no respeto el accionar político que algunas personas desde esos cargos han llevado adelante y que son inaceptables. Porque también uno de los integrantes del Instituto Nacional
de Derechos Humanos terminó expresando que la policía actuaba como si fuera un barra brava. Y eso me parece que es un atrevimiento, dicho desde un ámbito institucional. Por eso he tenido y tendré un accionar muy firme en lo que esto significa. Está bien, pero son las Nosotros personas, vamos ¿no? a escuchar las recomendaciones. No nos creemos que hacemos todo bien, pero tampoco aceptamos absurdos como los de que iban a controlar los operativos de la policía, y entonces la policía iba a tener que andar haciendo el operativo y también cuidando la propia situación de las personas que seguramente querían llevar adelante ese tipo de inventario del hacer policial, lo cual es inaceptable. Pero entonces, perdón, se desdice lo que dijo entonces. Yo no me dedico de nada. Porque dice Estoy que van a aceptar ratificando. las recomendaciones. No. Yo voy a escuchar las recomendaciones, pero no tengo obligación. Son recomendaciones, no son mandatos. Yo lo que digo es que son sentencias sin contraparte, sin traslado a la parte contraria. Eso es inaceptable. Yo creo que esas instituciones son muy buenas, pero en manos de gente que tiene un componente de club político, porque también me lo dijeron en la reforma constitucional durante la campaña del año 19, cuando yo salí a juntar firma en solitario para buscar transformaciones en la reforma constitucional, y salieron con 2 y 3 pronunciamientos en contra de una herramienta perfectamente constitucional. Entonces, yo en ese sentido, con mi libertad, yo no ofendo ni temo a nadie. ¿Extenderá el uso de cámaras para eso? Pero, perdón, no me quiero quedar rabón con la pregunta de Jorge. Sí. Pero a veces Entonces- esas declaraciones pueden justamente entorpecer ese relacionamiento del que Jorge preguntaba, ¿no? ¿Qué? De repente esas declaraciones a propósito del accionar policial también hacen a la imagen de la policía y el relacionamiento Pero lo con que el pasa es ciudadano, que no como pueden preguntaba tirarle Jorge. a la policía en procedimientos en donde la policía ha actuado con sujeción a la ley y donde los delincuentes, toda esta gente que vive al margen de la ley, se resguarda en mujeres, en niños y en ancianos cuando va la policía a hacer un operativo en un barrio. Cuando van pocos policías. Ahora, si vamos a hacer un operativo en serio, se tiran abajo los colchones. Entonces, a la policía hay que respetar. No es posible. Yo no estoy avalando todos los procedimientos de la policía, ni estoy dando un manto de impunidad al hacer policial, porque están sujetos a la ley. Pero hay que respetar, porque si no, ¿qué pasa? Cuando no actuamos, la gente, el ciudadano nos pega porque no actuamos. Ahora, cuando actuamos, usted me decía el episodio de Punta Carreta. Sí. Pero ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se puede actuar de esa manera contra un agente policial que tuvo que responder con inmediatez a una denuncia de un hecho criminal que estaba sucediendo? Entonces, después si hizo mal o si se excedió, si no, digo, no sé, pero había también un señor que estaba entorpeciendo el accionar de la policía, que lo vio todo el mundo. Entonces, nos juntamos a criticar a un agente del orden que tiene un uniforme policial, que tiene un mandato de la autoridad, que hay que respetarlo en lo que significa el ejercicio de su función para controlar la ley. Hay policías muertos. Los también, otros días ¿no? nos incendiaron, está preso ya en Colonia un patrullero cuando los policías estaban haciendo un procedimiento policial. Entonces, yo creo que hay que restablecer los conceptos y respetarnos. La convivencia en una sociedad supone que acatemos la ley, la autoridad. Porque si no, entonces, ¿qué pasa? Es por eso que después en los barrios la gente se queja de que mandan los brazos gordos del barrio, que tienen atemorizados a los vecinos, humildes trabajadores que hay en muchos barrios. Y después entonces dice la policía no viene. ¿Cómo? La policía entramos y vamos. ¿Entra Ahora, a todos los barrios? cuando vamos, nos tiran piedra. ¿Entra a todos los barrios la policía hoy por hoy? Sí, Ministro, afirmativo. hoy hablaba Jorge de los capos, mafia, etcétera. La fuga de Moravito fue algo que sorprendió. Una vergüenza. Todavía una vergüenza. no está esclarecida. Desde el punto de vista, está en la justicia. En algún momento el fiscal Díaz dijo que iba a haber sorpresa, seguramente. Desde el punto de vista
interno policial, ¿hubo alguna investigación? ¿Se sabe algo? Hubo 2 investigaciones, una de la Dirección Nacional de Policía inconclusa cuando nosotros llegamos y otra de Asuntos Internos también inconclusa. Esas 2 investigaciones la entregamos al fiscal Larner para que completara su información y le expresamos al fiscal de corte y a dicho fiscal de que la policía estaba absolutamente a la orden para disponer todo lo que crean conveniente como para esclarecer un hecho en donde evidentemente hubo corrupción. Porque si no, no se podía escapar. No se podía escapar. Y los policías estaban de guardia. Con una vergüenza donde también el narcotraficante mexicano, González Valencia, iba en visita conyugal a la propia cárcel central. Y se dice, y hay testimonios, de que comían junto con Moravito y que tenían vinculación. Ahora, uno está en Estados Unidos, habiendo logrado la extradición, y el otro está fugado. Entonces, no tenemos todavía resolución sobre ese expediente. Bueno, veremos qué resuelve Fiscalía y qué resuelve el juez competente. ¿Por qué delinque la gente hoy? Bueno, eso es una pregunta para hacer un programa Bueno, entero. siempre ¿no? hubo delitos, ¿verdad? No, pero digo, hay explicaciones de todo tipo y naturaleza. Entiendo. Pero sin llegar a la sociología, ¿verdad? A golpe de vista. Hay gente que se ha incorporado al mundo del delito en los últimos tiempos. Hay una necesidad importante de consumo. Hay un consumo de droga y un tráfico que para mí amplifica el hacer delictual. No digo que lo justifique todo, porque enseguida van a decir, pero Larrañaga me viene a hacer una explicación de todo el elenco de delitos sobre la base de la droga. No, yo digo que la mayoría de los delitos se cometen hoy en el entorno de la droga o a consecuencia de la droga. Pero quizás eso es porque no hay proyecto de vida. ¿Cómo? Quizá eso también es porque no hay proyecto de vida y alcanzar un bienestar y poder... Mire, yo le voy a ser muy concluyente porque yo nunca eludo las definiciones que, aunque puedan ser tajantes. Yo creo que el país, la sociedad ha perdido valores y respeto. El valor, respeto. Y aquí hemos tenido fracasos de la educación y fracasos de las políticas sociales y fracasos de las políticas de seguridad, y entonces determina esta situación que tenemos hoy que enfrentar, de crisis en materia de seguridad pública, a la par de la pandemia que hemos tenido también toda la sociedad y buena parte del mundo, nosotros en el Uruguay a partir del 13 de marzo. ¿Ayudó a bajar el delito la pandemia y a ocultar la violencia doméstica un poco más? En el corte, Diego y Cecilia me hablaban de ese tema. Yo digo con toda franqueza que los delincuentes no tuvieron cuarentena. Usaban tapaboca, pero para esconderse de las cámaras en donde había. Pero la gente sí, un mes por lo menos, 2 meses, la gente no circuló, hubo unas transacciones en la calle. La gente sí, pero siguieron dando determinadas instancias de delito. Pero no es para inflarse el pecho, ¿no? Por las cifras que tenemos en estos 6 meses de gobierno. ¿No? Digo, porque en este contexto tan yo no pido particular. Que usted se infle nada. No, digo, Larrañaga, ¿no? Haga lo que usted quiera. Porque publicar las cifras, no hicieron mucha referencia a la pandemia en su momento. Voy a publicar estas cuando me favorezcan y cuando no me favorezcan. Yo lo que digo que haber frenado el crecimiento de los delitos en un proceso de crecimiento permanente del delito es algo muy importante. Y nosotros hemos reducido en los primeros 6 meses. Después les cuento cuando cumplamos el año, si yo sigo en el ministerio. Eso depende de 2 personas. Depende del presidente y depende de mí. Y depende de la sociedad. Se habló que durante la pandemia se desestimularon las denuncias en algunas seccionales, por ejemplo. En el primer mes y medio apareció en algunos casos. ¿De desestímulo por parte de la policía? Salvo que sean denuncias muy graves. No, eso no es cierto. Se lo puedo rechazar en forma total, porque además le voy a dar otra cifra también. Tenemos más de 1.100 presos más del 1 de marzo a esta fecha. Hemos superado los 12.800 presos. Vamos hacia los 13.000. Cifra que vamos a alcanzar dentro de poco tiempo, quizás antes de fin de año, lamentablemente. Y esto es
una situación grave. Pero si la Y compara con el mismo semestre que el año pasado. Estamos comparando con el mismo semestre y tenemos 5 personas privadas de libertad por día que entran a cárcel. 5. Todos los días, del 1 de marzo hasta la fecha. Promedio, por supuesto, ¿no? ¿Y qué hacemos en las cárceles, ministro? Bueno, ahí, Eso nos lleva al ahí tema tenemos cárcel un de derecho. enorme tema y un trabajo muy importante que está haciendo el Instituto Nacional de Rehabilitación, procurando lograr converger políticas que restablezcan autoridad, lleven adelante caminos de habilitación, de rehabilitación, a través de educación, políticas sociales, trabajo, pregreso, MIDES, ACE, plantaciones agropecuarias para autosustento. Es decir, tenemos planes y estamos trabajando. El proyecto ECO del profesor Henry Cohen, que también estamos aplicando. Y en el presupuesto tenemos proyecto de sacar la cárcel del centro de Tacuarembó, del centro de 33, del centro de Artigas y también suprimir la cárcel de Trinidad, que están en el medio. En esos 4 departamentos están en la ciudad, para sacar esas dependencias carcelarias hacia afuera y construir cárceles nuevas. También tenemos proyectado una construcción de una cárcel de seguridad de hasta 280, 300 presos. Y para eso vamos a utilizar recursos económicos, lo hablamos también con el presidente, provenientes de 2 vertientes, porque por ahí también dice que no tienen financiación. Bueno, esto es variopinta la discusión pública y política y parlamentaria, yo la conozco de memoria. Una, que hemos relevado 1.400 inmuebles que son de propiedad del Ministerio del Interior, que vamos a proceder a su venta para que con el producido poder hacer cárceles, que las del interior andan en un entorno de unos 8 millones, 9 millones de dólares cada una. Y también una habilitación presupuestal a la Contaduría Nacional de la Nación, para habilitar créditos que nos permitan, obviamente cuando lo disponga el Poder Ejecutivo, la ministra de Economía, la Oficina de Planeamiento del Presupuesto, obviamente el Presidente de la República, para poder en el periodo tener esos objetivos. Mientras tanto estamos reparando, refaccionando, haciendo esfuerzos grandes en reparaciones porque hay un alto contenido también de destrozos, de vandalización. ¿Modalidad PPP para las cárceles nuevas? No. PPP, ¿O no sirvió ese mecanismo de protesta? La experiencia... No estamos conformes con esa... hay discusiones, se puede hacer una discusión en cuanto a la valoración económica. Ahora, yo lo que digo es que gastar o invertir 500 millones de dólares en una cárcel para 1.900 presos y tener solamente un tope de 1.500 porque el resto está vandalizado en muy poco tiempo en función de que se concibió un proyecto de cárcel de mínima y de baja seguridad y resulta que se incorporaron presos que no son de mínima y baja, sino que son de media y alta peligrosidad con un proceso de vandalización que haga que Pero eso no es tengamos más culpa de la 20%. gestión de las cárceles que de la propia bueno, sí, inversión, si es público-privada, de participación público-privada o la modalidad. El costo es alto. La gestión fue mala al punto que se tuvo que incorporar la Republicana al control de dicho centro carcelario. Y hemos procurado y tenemos que procurar mejorar esa gestión para dar esas respuestas que son fundamentales, ¿no? Claro, Alfonso, te quedaste con la última pregunta. No, muy cortito, un sí, un no, porque no tenemos más tiempo. Sí. Nos quedaron todas las preguntas políticas, ¿no? Sí. ¿La violencia doméstica es prioridad para el gobierno? Por Porque supuesto. uno se escucha Y los cosas copamientos. terribles todos los días de la violencia doméstica, ¿no? O todas las semanas, ¿no? Bueno, se está trabajando intensamente en ese tema. Recuérdese que por gestión de la propia ministra de Economía y de la vicepresidenta de la República logramos 500 tobilleras más que se incorporaron a las 1.200 que teníamos en el Ministerio del Interior, buena parte ocupadas.
y tenemos proyectado ampliar ese tema porque es el mejor mecanismo de control. Ahora, todo esto podemos lograr si llevamos adelante con una multidisciplinaria acción de distintos organismos, una lucha convergente donde incide educación, políticas sociales, comunicación, sin la cual es muy difícil atacar el tema de la violencia de género, violencia doméstica. ¿Qué ha pasado, la última, esta sí, por favor, qué ha pasado con los copamientos? Que es uno de los que más teme la gente, ¿no? La población. Bueno, es un delito realmente muy difícil de asimilar. Yo no tengo las cifras acá, pero han bajado la cantidad de copamientos, según lo que me expresan los asesores. Es un delito difícil de precaver, de prevenir, de anticipar. No es sencillo, porque además supone privación de libertad, más la violencia que implica, con las consecuencias que puede tener. Pero bueno, se está trabajando intensamente y queremos gestión y respuesta, y eso es lo que le hemos pedido a la policía, dar la cara, territorio, resultados, porque me los impongo yo. Yo soy el primer obligado, me siento el primer obligado en mi gestión. Siempre ha sido así en la actividad política que he desarrollado y como ministro del Interior me siento, y créanme que me impactan las noticias criminales, créanme que las noticias cuando me llaman y me dicen murió una persona sin perjuicio de quién sea, si es un delincuente, si no es un delincuente, ni hablar si es un policía, generan un impacto en este ministro y en cualquier ser humano que esté al frente de un cargo de estas características. Pero estamos trabajando con una enorme dedicación, con una gran persistencia y tosudez, y tenemos planes, equipo, como para poder desarrollar esta gestión y veremos los resultados. Vamos a ver los resultados, claro. Dentro de poco hablamos, dentro de algunos meses hablamos. Con mucho gusto. Ministro, mucho gracias. Gusto. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Señores, en un instante nada más, el director ejecutivo de Ceres, académico de número de la Academia Nacional de Economía, catedrático de la Universidad de Montevideo, el doctor en Economía Ignacio Munyo. Sí, señores, ya está aquí en estudios con nosotros, sentado a nuestro lado. ¿Qué tal, Ignacio Munyo? ¿Qué tal, Jorge? Gusto estar aquí. ¿Todo bien? La verdad que sí, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a conversar con él, hacíamos la presentación hace un instante, ¿verdad? Ahora la vamos a reiterar. Pero antes, y a propósito de la presencia del economista Ignacio Munyo, vamos a ver esto. El índice líder de Ceres, que se elabora desde 2002 y permite anticipar la tendencia del Producto Bruto Interno en base a una amplia base de datos de todos los sectores, subió 2,2% en septiembre, dando su tercera señal consecutiva de recuperación. Este incremento sostenido contrasta con las 8 caídas consecutivas que había mostrado el ILC de noviembre a junio pasado e indica que la fase recesiva de la economía uruguaya, que comenzó en octubre de 2019, habría llegado a su fin en julio, cuando tocó piso. Pero este cambio de ciclo no implica ni que la actividad económica vuelva a los niveles previos a la irrupción de la pandemia, ni que se inicie un periodo de expansión del PBI. Si bien el informe de Ceres muestra una mejoría general de todos los sectores en comparación con el mes anterior, se sigue por debajo del nivel del año pasado. El gobierno insiste en la importancia de reducir el gasto público y lograr mayor inversión, pero de acuerdo con datos del Ministerio de Economía, el déficit fiscal en agosto fue de 6,1% del PBI, unos 3.500 millones de dólares. Priorizar la contención del déficit con menor gasto público en momentos donde tanto la inflación como la tasa de desempleo se ubican cercanos al 10% podría derivar en un mayor empobrecimiento de la población. Según Ceres, en Uruguay ya había más de 500.000 de personas con necesidades básicas insatisfechas antes del impacto económico y social que provocó la emergencia sanitaria.
bien hecho el informe, pero yo recuerdo que el economista Ignacio Munjo iniciaba concretamente una de sus últimas columnas con la pregunta: ¿cuántos pobres hay en Uruguay? ¿Cuántos pobres hay en Uruguay? Es una pregunta que parece obvia, pero es bastante compleja de responder. De hecho, nosotros en CERES hicimos un informe el 16 de septiembre y hasta el día de hoy sigue teniendo repercusiones de todo tipo, color y tamaño, porque obviamente llamó mucho la atención los resultados que obtuvimos. Nosotros combinamos las metodologías existentes, o sea, en el mundo, en Uruguay, se calcula una línea de pobreza que es un valor económico mínimo para comprar una canasta de consumo. En Uruguay depende de si es en Montevideo o en el interior. En Montevideo es 14.300 pesos. Una persona que gana más de 14.300 pesos no es considerada pobre para las estadísticas nacionales. Así es que la línea de pobreza dejaba abajo 8,8% de personas en el país que eran consideradas pobres previo a la pandemia. 14.300 pesos. ¿Qué hicimos nosotros? Para un alquiler de repente no da. Nosotros dijimos, bueno, veamos cómo viven las personas que ganan un 20% más que esos 14.000, 17.200 pesos. Y comparamos las características de su vivienda, de cómo cocinan, de cómo viven, de si tienen calefacción en su hogar, cuál es la materialidad de su casa, si tienen acceso a la educación, si tienen acceso a internet, un conjunto de necesidades básicas que están contempladas en otras metodologías, pero nosotros comparamos a los que están debajo de la línea con los que están arriba y nos dimos cuenta en los números del INE, datos oficiales, que son iguales las condiciones en las que viven personas que ganan la línea de pobreza o un poco más de la línea de pobreza. Por lo tanto, cuando uno suma a estas personas que viven igual que las personas que están por debajo de la línea de pobreza, llega hasta 500.000 personas. Lo que no quiere decir que no haya más de 500.000 que tengan alguna necesidad básica insatisfecha, porque eso es otra de las metodologías. La histórica metodología de necesidades básicas insatisfechas define en la última medición que hay disponible que había previo al estancamiento de la economía. Sí. En el boom había 1/3 de uruguayos que vivían con al menos una necesidad básica insatisfecha, que es distinto a lo que hicimos nosotros, que fue comparar a las personas que viven abajo de la línea de pobreza con las que viven apenas arriba y son iguales. Y la metodología tradicional, cuando se hablaba en otros gobiernos, blancos, colorados, etcétera, de pobreza, ¿cuál criterio seguía? La línea, o sea, es la que se usa a nivel internacional. Se define una línea en base a las necesidades de consumo. ¿Pero era más o menos la línea que se está usando ahora o la que están usando ustedes? La línea... ¿La están usando ustedes? No, nosotros agarramos la línea oficial y dijimos, bueno, veamos cómo va cambiando la condición de vida a la medida que uno la va subiendo apenas esa línea. Y paramos cuando realmente hay algún cambio. Y podés aumentarlo un 20% y no hay cambios en las condiciones de vida de las personas. Eso es un poco... El uso de la línea clásica de pobreza para medir pobreza, es útil sobre todo cuando hay cambios coyunturales, me imagino. No es un indicador que te muestra que en un momento de crisis o de auge económico cayó el nivel de ingreso y vos podés accionar políticamente, ¿no? Pero sirve para eso seguro, pero después se tiende a tratar de llevar a una lectura multidimensional de la pobreza, es un poco lo que están planteando ustedes, pero ahí no se encuentran muchos criterios comunes, ¿no? O sea, no hay consensos en qué dimensiones, en qué variables hay que poner en este cóctel para medir la pobreza de forma multidimensional. ¿Ustedes hacia dónde apuntan? O sea, ¿cuáles creen que tienen que ser las variables claves? Bueno, ahí nosotros no nos alejamos de la metodología clásica de las necesidades básicas insatisfechas que agarra múltiples variables, desde educación hasta condiciones de vida en el hogar y condiciones de acceso a algunos derechos. Entonces, no es una discusión de cuáles. Lo que pasa es que la metodología anterior, con que no se cumpla con una de ellos, ya se considera una persona que no tiene todas las necesidades básicas satisfechas. Nosotros no hicimos eso, dijimos, comparamos cuántas de estas necesidades cumplen las personas y encontramos que diferían casi que en nada, algunas que eran definidas como pobres y otras que no. Esa es la diferencia. ¿En dónde pega más la pobreza? ¿En el interior o en Montevideo? Bueno, dependiendo de qué pobreza hablemos. O sea, esta pobreza de la línea, como Montevideo tiene un nivel de vida más caro que el interior, es mayor la pobreza en Montevideo, porque lo que determina la pobreza, acuérdense, es el monto necesario para tener de ingresos mensuales para cubrir una canasta de consumo. Sí, entonces, en la línea esa es casi que la mitad en el interior rural, el valor de la línea, anda en 7.000 pesos. ¿Estamos hablando de ingresos líquidos o brutos? Ingresos en la mano, o sea, lo que la gente recibe. Poder de compra, digamos. Poder de compra. Claro.
Pero en el interior hay otras necesidades insatisfechas que si se Por compara supuesto, también por supuesto. No, es un tema muy complejo. El espíritu de lo que hicimos nosotros ya hace 20 días fue que el tema aparezca sobre la mesa, porque esto es un problema serio más allá de la discusión. Estamos hablando de personas que están viviendo muy mal y era previo a la pandemia. Habrá que ver todavía cómo esto se actualiza el día que tengamos cifras oficiales el año que viene, es una vez cerrado el año. Pero es un drama que estamos viviendo y que tenemos por delante y que hay que actuar efectivamente y con profesionalidad para poder atender esta situación catastrófica. El informe de Cecilia, basado en lo de ustedes, estaba muy claro, pero ¿en qué punto estamos hoy en la economía? Estamos en una recuperación fuerte de un pique, es como la pelota que cayó, la pelota de ping-pong, pica en la mesa y empieza a rebotar y se va quedando sin fuerza, ¿no? Estamos en la B corta. Rebota fuerte, pero no llega al punto anterior todavía y hay que ver si se le da la fuerza para seguir de largo. Está complicado, ¿no? Está complicado para que siga de largo porque ahí ya no es muy fácil de entenderlo. Si cerramos las cortinas metálicas de todos los comercios durante 2 meses y las abrimos, es natural que se vuelva a los niveles. Pero si miramos para adentro y está todo igual, no hay razones para que esto se transforme en un crecimiento para los próximos años. Pero o sea, podemos decir que la recesión quedó atrás. Técnicamente afirmar eso nosotros con esos tres afirmamos que la numeritos? recesión quedó atrás por la simple razón de que dejó de caer. La recesión había empezado en el tercer trimestre del año pasado. En octubre, ¿no? Ya a partir de octubre empezó a caer la economía, se profundizó obviamente en marzo con la pandemia, pero ya teníamos 3 trimestres de caída consecutiva. Lo que decimos nosotros es que ya cuando salga el dato del segundo trimestre del año va a pegar la vuelta, entonces se termina la recesión, técnicamente. Pero mucho es así, como es una U o es una B corta. Es casi una B corta. Es casi una B corta, pero el tema más allá de la fiesta. No le da el impulso para llegar hasta arriba. No cambia mucho que sea U o B corta, lo que cambia es que siga de largo. Sí. Y para que siga de largo hay que hacer muchas cosas, hay que generar Por ejemplo, las condiciones para que haya inversión en el país. Bueno, y esa es la clave absoluta para los próximos años, que tiene que materializarse en decisiones en este momento, porque una decisión de inversión, de confianza en el país para venir a invertir, depende de muchos factores el que está tomando esa decisión. Lo que hay que saber que en Uruguay esas decisiones están ausentes hace 5 años. La inversión no crece hace 5 años. Este año y algo del año pasado, ya con las decisiones de la tercera planta de celulosa, empezó a haber una recuperación. Pero sacando eso, la obra misma y las obras aledañas de transporte, es difícil encontrar. ¿La construcción en general? La construcción se está recuperando, pero asociado en gran parte a las obras de la planta. Porque uno ve mucho edificio. Es un sector que está siendo pujante y está teniendo un año muy bueno. A lo que al sector le preocupa es, bueno, cómo sigue la historia una vez que se termine la planta, ¿no? Y las obras de la planta. Ahora, hablábamos de crecimiento recién y de recuperación y hablábamos de inversión, ¿no? De inversores. ¿Cómo se hace para atraerlos? Primero que tenemos una oportunidad muy grande, ¿no? Para atraer inversores internacionales, porque el país está en el mapa del mundo nuevamente. Apareció ahí Uruguay, hoy es un ejemplo mundial que tenemos que aprovechar mucho. Ahora, nadie viene a invertir solo porque el país sea ejemplo mundial. Ponen atención, pero a la hora de tomar una decisión tiene que haber una rentabilidad. Una inversión implica que alguien va a poner su capital para tener una tasa de retorno. El gran problema que tenemos hoy es que el nivel de costos del país es elevado y el retorno de esa inversión, lo que el que va a invertir necesita, quiere, es muy bajo. No alcanza con la seguridad financiera ni la seguridad sanitaria, que ahora se suma como un plus. Son condiciones necesarias para que nos miren, para que nos presten atención, para diferenciarnos del resto de América Latina y con mucho margen. La verdad que somos una joya en este continente. El tema que para que se concrete hay que generar las condiciones de productividad que hoy tenemos que mejorar. Ahí hay una agenda de trabajo pendiente que se está avanzando en algunos frentes por parte del gobierno. La ley de urgente consideración en algunos aspectos generó los titulares para completar con la reglamentación de muchos aspectos que están abiertos. El presupuesto pretende también avanzar en ese sentido cuando sea aprobado, pero todo eso se tiene que materializar en los hechos, más allá de las normas. O sea, los hechos. Tiene que haber una reducción efectiva de costo para producir en el Uruguay. ¿Los grandes capitales se han empezado a mover en el mundo o está quieto? Un amigo mío dice lo siguiente: está muy bien, vino el COVID, pero la plata que había antes de que llegara el COVID tiene que estar por algún lado. No pueden haber incendiado euros
no pueden haber incendiado dólares. En algún lado está. Es todo virtual. La tiene Jorge. Es todo Bueno, sí, virtual. Jorge repartió. Pensá en lo que dice, obviamente. en el razonamiento de mi amigo, ¿no? No, Él- tu amigo tiene razón. Él está De hecho, hablando de billetes. La plata aumentó aparte la cantidad de billetes, porque Estados Unidos ha generado una cantidad de dólares nuevas, imprimiendo por parte de la Reserva Federal como jamás se vio en la historia. Hay mucha más plata. Hay tasas cero, nulas. O sea, hoy la tasa a nivel internacional es cero, lo cual es otro punto a favor. Igual el del dólar se Uruguay, ¿no? fortalece en el mundo. Más A o menos, pesar de depende de siempre- dónde. En más la o menos. región, en Brasil, en Argentina, no en el Uruguay, que se cae el valor del dólar, más o menos. En el resto del mundo no. ¿Y ahí Ahora, qué es el miedo a la inestabilidad reinante? La gente sigue confiando en el dólar, sigue pensando. Nosotros los uruguayos ahorramos en No dólares. solamente los uruguayos, el 80% de los depósitos en Uruguay están en dólares. O sea, entonces la gente, ¿Cuánto? 80%. 80%. Pero al momento de invertir también está ese miedo, ¿no? De la inestabilidad. ¿Es Sí, eso lo que tienen los capitales los reservados, como dice el capitales amigo hoy Jorge? en el mundo, más que el miedo a la estabilidad, tienen la baja rentabilidad, porque es poca, muy poca, cero las tasas. A nivel internacional jamás visto tasas tan bajas, nunca se vio. Claro. Eso también, te decía, es una oportunidad, porque esos capitales van a estar mirando esta región, van a mirar Uruguay, ven el resto y se asustan, ven acá y dicen, bueno, puede ser, qué interesante. ¿Cuánto dinero uruguayo hay en el exterior? Hay mucha inversión en los últimos años en Paraguay, incluso en Bolivia se dio algo, Pero algo te en digo de Ecuador. uruguayos. Sí, uruguayos que se fueron a... Sí. Porque es interesante. Pero ¿cuánta plata? ¿Cuánta plata? El monto exacto es muy difícil de estimar, ¿no? Es muy difícil de estimar. Pero porque es alto. Es alto, de hecho es más. La cantidad de inversiones de uruguayos en los últimos años en el exterior que los que recibimos del exterior. La inversión extranjera directa, que es una medición que se calcula por parte del Banco Central, fue negativa en los últimos años. En los últimos 4 años fue negativa, lo que quiere decir que esos inversores uruguayos que ponen la plata afuera Paraguay, Bolivia. y el resto del mundo. Pero ¿Y en Bolivia en qué? Bueno, Santa Campos. Cruz, hay Primero Paraguay y después Bolivia Sí. Campos. ¿Y algunos están volviendo o es Y solo ganado. una sensación térmica? como Ojalá. dicen? O sea, Hay hay que apuntar a argentinos que eso. se están Esa- yendo de Paraguay, dicen, Esa es la apuesta, ¿no? Que Uruguay pueda Sí. traer inversiones de todo el mundo, los uruguayos que apuesten al Uruguay también, pero de vuelta. Nadie pone plata para perder, ¿no? Y no, Sí, mucho. pero- No, perdón, Jorge. No, está bien. No, en el marco de este presupuesto se han aparecido proyecciones de crecimiento para el 2023, 2024. Se manejan tasas en el orden del 4%, ¿no? Han aparecido calificativos para esas cifras, o excesivamente optimista o ambicioso. ¿Cómo calificaría las proyecciones, Muyo? Se espera en el presupuesto un crecimiento importante del PBI en el año 2022, 23 y 24, por encima del impacto de la planta de celulosa. Muy importante. No Para- solo UPM. Para que va a eso se haber. materialice en el supuesto fundamental que está en el presupuesto es un crecimiento de la inversión privada muy grande en esos 3 años, 22, 23 y 24. ¿Y es realista? 2.000 millones de dólares más o menos se espera que ingresen al país de nueva inversión privada. Casi que el monto de una planta de celulosa para que la gente pueda ¿En qué En dimensionar. este contexto que acaba de contar Muyo, ¿no? ¿Pero es realista esa cifra, esa Bueno, aspiración? es una apuesta. Yo creo que lo que acabo de decir, que hay condiciones internacionales y regionales que ayudan a que esto se cumpla. El tema es que la pelota la tiene el gobierno, la pelota la tiene el Uruguay para hacer los cambios que hay que hacer para que se pueda materializar el ¿Y interés. cuáles que son está. los cambios? ¿Empiezan por lo impositivo, por ejemplo? Es amplio. Costo lo que del hay que Estado. hacer. Los costos son muy amplios, muy grandes. Desde empezar, las tarifas siguen siendo altas. Uruguay tiene los costos de combustible y energía eléctrica más altas de la región. Eso come rentabilidad. Toda la parte de... Esto a los empresarios les preocupa mucho la parte laboral. Todo lo que son los costos no salariales de contratación son muy elevados, las regulaciones. El tema de las regulaciones burocráticas que hay, el puerto, sacar por la producción, la falta de mejores condiciones para vender los productos afuera, eso es fundamental. ¿Cuánto hace que hablamos en el Uruguay de mejorar
las condiciones de venta de las exportaciones del Uruguay. Bajar aranceles es una fuera guía de del la región. presidente. ¿Cuánto hace que escuchamos hablar esto? Años. ¿Qué avance hemos tenido? Y Ninguno. dando ese Ninguno. panorama benévolo para los inversionistas, ¿en qué rubros vendrían? Esa es buena ¿Quiénes pregunta. van a venir a poner la plata acá? Bueno, en el los rubro rubros- audiovisual uno sabe Bueno, un poco porque está allí, pero... Ese rubro es un rubro muy importante de producción audiovisual que está creciendo con fuerza, es pequeño todavía en el total del país, pero tiene muy buenas perspectivas. Un rubro que increíblemente está candente es la marihuana medicinal. Claro. Marihuana medicinal, hay mucho interés para el 50.000 millones en el próximo quinquenio se maneja como el dinero que va a mover este mercado. Software y todo lo que es computación. Ese sector es importante y Falta ahora, mano de y ahora obra, está incluso. teniendo esa limitación histórica que siempre se menciona, no hay mano de obra. Bueno, ahora está teniendo la capacidad de contratar a distancia mano de obra argentina, por ejemplo, que se ha abaratado muchísimo. Entonces ahí tiene una oportunidad de crecer sin esa restricción histórica. El sector de la carne, por ejemplo, tiene un potencial muy grande. Pero China no nos compra casi nada comparando antes. Tiene capacidad para duplicar la producción de carne en un periodo no mayor a 8 años. El tema es dónde colocarlo. El ¿no? tema es dónde colocarlo. Por eso es clave ir a golpear todas las puertas de forma urgente para abrir los mercados y poder vender la producción de Uruguay. Uruguay solo puede crecer para afuera. Uruguay no puede ¿Se crecer viene un para mundo adentro. cerrado o abierto? Porque también dicen muchos países van a se, cerrar. se habla de un mundo cerrado, pero Uruguay, al ser tan chico, se puede escabullir claro, en ese mundo cerrado claro. sin molestar a los grandes. Se llama un mundo cerrado entre potencias. China con O sea Estados que hay Unidos que se cierra. Pero descolgarse nosotros, del Mercosur. que somos una pulga, no molestamos en ese mundo cerrado. Y eso es lo bueno. La situación en Argentina, Argentina parece en llamas, ¿no? Argentina está en una situación en la cual no se ve luz al final del túnel. Sí. Es muy complicado. Hace unas semanas tuvimos este hecho que llamó la atención mucho, que el valor del peso argentino en Uruguay valía cero. Nadie quería en Uruguay comprar un peso argentino. Eso obviamente responde a que tampoco hay donde gastarlos. Hay que tener cuidado con Argentina porque no hay que pensar que esto no nos afecta negativamente. Que Argentina esté mal siempre nos afecta. Para empezar, tenemos que es el principal socio en materia de servicios, donde el turismo es el principal. Y es un rubro tan grande como la carne, como la celulosa y como la soja. Sí. Y eso lo explican los argentinos. Eso lo tenemos que tener claro. Y más allá de que las fronteras estén cerradas, si estuvieran abiertas vendría mucho menos que lo normal, porque hoy consumir en Argentina vale menos de la mitad que consumir en Uruguay. Productos comparables están a menos de la mitad. Y ahí hay otro efecto que también está contenido, que es las compras de uruguayos en Argentina. Sí. En la medida que la frontera está cerrada, está protegiendo al país en algún sentido Claro. de una migración a comprar, como lo vimos en algunos momentos del pasado, y volver Pero hoy por el hoy, fin de semana. Con ¿no? el tema Hay de muchos- la enfermedad. Sí, sí. Hay muchos argentinos que pasaron a vivir a Uruguay, por lo menos por este tiempo, que ya están haciendo escuchar su voz en relación al costo de las cosas aquí en nuestro país. Es más Y hablando doble, del es más costo de las doble, y eso cosas, es porque se nos complicado. termina el tiempo, se dio un Sí. numerito ayer que fue bien importante y es el de la inflación, se proyectaba que fuera menor, se acerca al 10% y empezamos esta entrevista hablando de la pobreza y si hay un número que afecta a la gente que está por debajo o cerca de la línea de pobreza es esto de la inflación. ¿Cómo va a hacer el gobierno para contenerla y para cumplir con el rango meta que tenía de 3-4% cuando nos estamos acercando a un 10% y quieren reducir el déficit fiscal? a El su vez? gobierno hizo una apuesta muy fuerte a reducir la inflación. El Banco Central hizo anuncios contundentes de comprometerse a bajar al 3,5-4% la inflación en el periodo. Para lograr eso se necesita credibilidad. O sea, la inflación es una variable que responde a la credibilidad de los anuncios del gobierno. ¿Por qué? Porque son decisiones que toman cada una de las personas que están fijando un precio. Sí, El del sí, los kiosco, el de la comerciantes, feria, de todo. es el que determina el precio. Entonces, esos precios, por eso es una variable clave, porque no hay forma de tocarla. Obviamente se puede hacer lo que hizo Argentina en aquel momento, que es un disparate, pero una inflación normalmente medida solo responde a múltiples cientos de miles de decisiones individuales de fijación de precios. Eso solo se alinea con la confianza en la alineación de las políticas públicas, monetaria, fiscal y salarial. Todo eso hay que lograr. Por Es muy ahora no le difícil. creen al El gobierno lo que gobierno está diciendo. fijó un acuerdo de precios en algún momento de esta pandemia Sí. también, ¿no? Sí. O sea, es complejo la inflación. No hay que minimizar jamás. Sé que no al tenemos, proceso tiempo, inflacionario. pero si vos fueras inversionista extranjero y quisieras venir a Uruguay, ¿te preocuparía lo de Argentina? Dirías, no sé, lo pienso dos veces porque tiene Argentina esta situación al lado. Depende de lo que fuera a hacer, ¿no? O sea, Sí. si quisiera...
a mí me preocuparía porque el gobierno diera señales rápidas de reformas en algunas áreas y si las anunciara, confiaría en que se puedan hacer, invertiría, pero estaría haciendo números, como están haciendo todos. A ver si cierra o no cierra, haciendo proyecciones, porque hay que pensar que cada inversión es un cálculo, y ese cálculo implica que haya un retorno al final, y eso es lo que hoy en día tenemos que concentrarnos. Y eso es una responsabilidad de todos los uruguayos, porque hay que tener una cosa clara. El presupuesto de este gobierno se basa en que se concreten estas inversiones. Sin esas inversiones, y esto es muy importante, el ajuste que se presenta de gastos, que es muy bajo, hay que tener claro que dejan de crecer. Si esas inversiones no se generan, no se podría ni pagar eso. O sea, sería todavía peor la situación, porque necesitamos inversiones para poder pagar los recursos comprometidos en gasto que muchos ven como poco, ¿no? O sea, claro. Entonces, para poder pagar lo poco, se tiene que dar esto. Si no, ni siquiera podríamos pagar lo poco que algunos consideran que se da en materia de gastos. Bueno, mirá la cara de Alfonso. Clarito. Y la cara de ¿Invertimos? Diego y de Cecilia. Ahora vamos y la a discutir mía. nuestras inversiones. Nos con hemos Diego. quedado con una cantidad de preguntas. Además, con preguntas relacionadas a afirmaciones que has hecho, como por ejemplo, ¿te gustaría que el gobierno se endeudara como para pagar todos los efectos de la pandemia aquí en nuestro país, en el Uruguay? Tema polémico. Lo dejo por aquí porque si no seguimos media hora. Ignacio Munjo, Un gusto. Gracias, gracias por venir. Señores, en un instante nada más vamos a estar con el intendente reelecto de Salto, Andrés Lima. Andrés Lima, de 46 años, es padre de 4 hijos, abogado y profesor de piano. Fue juez canónico en el Tribunal Eclesiástico de la Iglesia Católica durante 5 años. En 2019 presentó su libro Un orden para las cosas y está escribiendo otro sobre estoicismo. Su inicio en la política fue dentro del Partido Demócrata Cristiano. Fue elegido edil en el periodo 2005-2010, en el que el Frente Amplio ganó la Intendencia de Salto por primera vez en su historia con el maestro Ramón Fontichela. En el periodo 2010-2015 fue elegido diputado por la agrupación humanista, que acompañó el Senado del MPP. En las elecciones municipales, el Frente Amplio perdió la Intendencia a manos de Germán Coutinho del Partido Colorado. En el periodo siguiente, 2014, Andrés Lima fue reelecto diputado en alianza con la lista 711 de Raúl Sendic, pero renunció a la banca en diciembre de ese año para competir como candidato en las elecciones municipales. En mayo de 2015 fue elegido intendente de Salto con escaso margen sobre el Partido Colorado y reelecto para el cargo en septiembre de 2020. Muy precisa la presentación de Eugenia. Faltó decir que, ahora se lo preguntamos, A ver. que es un profesor de piano al que le gusta mucho la música clásica y el rock. Es Sí. decir, de una punta a la otra. Nos vamos a Salto. ¿Qué tal, intendente? Felicitaciones. Buenas noches. Muchísimas gracias por la felicitación. Es Y así. como usted lo decía, sí, soy profesor de piano. Estudié en el Conservatorio de la Intendencia de Salto. Me recibí hace ya unos cuantos años y sí, me gustan en general muchos estilos. Pero la música clásica me gusta y me gusta el rock también. Ahí está. Y uno de los calificativos que más le agrada escuchar es que es un buen cristiano. Intentamos, por lo menos. Intentamos serlo. ¿Qué peso ha tenido concretamente, ya que en los últimos tiempos los temas religiosos de alguna manera se han acercado muchísimo, ¿no? Sobre todo a partir de organizaciones, no es el término exacto, de grupos religiosos se han acercado a la política en la actividad y en la campaña electoral salteña? Nosotros no hemos hecho un discurso específico dirigido a alguna iglesia, a alguna religión. No, digo, nuestras propuestas han sido en general para toda la población, para todo el departamento. Creemos sí que dentro de la comunidad cristiana hemos tenido apoyo, como también lo hemos tenido dentro de otros sectores de la población que de repente no tienen nada que ver con las iglesias. Creo que lo que se ha valorado más que nada ha sido nuestra gestión
y las propuestas que hemos presentado para los próximos 5 años. Intendente, también usted tiene un estilo muy particular de hacer política y, por ejemplo, no tiene auto, tampoco tiene moto. Sin embargo, recorre todo el departamento todos los domingos visitando a la gente. Sí, es cierto. Durante mucho tiempo, durante muchos años recorrí el interior en las distintas líneas rurales que tiene el departamento de Salto. El departamento es muy extenso, tiene 200 kilómetros desde la ciudad de Salto hasta la Cuchilla de Aedo, límite con Tacuarembó. Bueno, durante muchos años, los fines de semana, tempranito, nos tomábamos algunos de los coches, de los ómnibus que nos llevaban al destino que queríamos, retornábamos a la tardecita o a la noche. Bueno, desde que llegamos a la Intendencia de Salto, seguimos haciendo el mismo trabajo, pero en este caso siempre hay algún integrante de nuestro equipo que nos traslada al interior. Intendente, usted ha dicho que estos 5 años van a ser diferentes a los anteriores, que necesariamente tienen que ser diferentes. ¿Qué pasó? ¿No quedó conforme con esos 5 años o de alguna manera cree que hay una tarea cumplida y ahora se ingresa en otra etapa? Sí, creo que son 5 años en donde, sin descuidar aquello que le corresponde a las intendencias, ¿no? El famoso ABC, arreglo de calles, alumbrado público y recolección, sin descuidar esa tarea, tenemos que pensar en otras cuestiones, sobre todo la generación de empleo y la generación de inversión en el departamento de Salto. Esa es hoy la gran preocupación que tiene el salteño. Me imagino que lo mismo debe pasar en muchos otros departamentos, en otras zonas del país. Y por eso, bueno, queremos apostar a otras cosas. Y bueno, hay una serie de propuestas que apuntan precisamente a lograr trabajo en Salto a través de inversión pública e inversión privada. ¿Cuál es el índice de desempleo allí en Salto? No, en Salto estamos por encima de la media nacional. El último dato que tenía, 13-14% de desempleo. A esa situación se ve agravada por las características que tiene el trabajo en Salto. Hay mucho trabajo zafral y bueno, la pandemia sobre todo ha afectado esta modalidad de trabajo. Incluso el seguro de paro especial que en su momento se dispuso por el gobierno nacional no pudo, hubieron en el caso de Salto muchos trabajadores que no pudieron llegar a la cantidad de jornales que se necesitaba. Bueno, por eso la preocupación nuestra de buscar sobre todo la generación de empleo en Salto. Intendente, sin embargo, la comuna que usted va a retomar, digamos, tiene un déficit enorme, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer para compaginar este enorme déficit que tiene la Intendencia con unas políticas sociales? La Intendencia en realidad tiene una gran deuda, que es un fideicomiso, un préstamo. Es un fideicomiso que se firmó en el año 2016, es un fideicomiso que se paga a 15 años. De esos 15 años o 15 cuotas, la Intendencia ha cumplido con las primeras 4 cuotas, 2017, 18, 19, 2020. Lo que estamos planteando nosotros como salida de esta situación es una reestructuración, una refinanciación de este fideicomiso. No estamos planteando aumentar la deuda, simplemente tener más tiempo para pagarla. Nos van quedando 11 cuotas de un fideicomiso que era 15 años. Estamos planteando poder extenderlo a 25 o a 30 años. Y de esa manera que el peso de la cuota, que este año fueron 170 millones de pesos, el pago de la cuarta cuota de este fideicomiso fueron 170 millones de pesos, cuando la recaudación de la Intendencia entre enero y febrero fueron 400 millones de pesos, casi la mitad. Si nosotros logramos extender el fideicomiso sin aumentar el monto de la deuda, la cuota se viene a menos de la mitad. Eso significa que la Intendencia va a estar pagando menos de 100 millones de pesos de los que hoy está pagando, y es un dinero que en lugar de ir al pago de deuda podremos destinarlo a obras, a infraestructura y a generar alguna propuesta vinculada con la actividad productiva que genere empleo en Salto. Y también va usted a disminuir los cargos de confianza, ¿verdad? Para disminuir los gastos de la Intendencia, ¿es así? Sí. Hoy el organigrama que tiene la Intendencia de Salto prevé 16 directores. Nosotros vamos a pasar a 8 directores.
Eliminamos también los subdirectores, eliminamos la figura de la unidad. Hoy la Intendencia Salto tiene 4 unidades, las unidades se eliminan, es decir que la próxima administración va a tener solamente 9 cargos de confianza, el secretario general y 8 direcciones. De esta manera creo que es una señal fuerte que damos de austeridad desde lo político, en este caso a la población de Salto. Las últimas 2 preguntas que le voy a hacer, intendente. Por un lado, usted ha hablado de que le gustaría que Salto tuviera un esfuerzo interpartidario. ¿Qué va a realizar en ese sentido? ¿El gabinete va a reflejar algo de eso? No, nosotros más que nada lo que estamos planteando son acuerdos interpartidarios en la medida en que la última elección, si bien el Frente ha repetido el gobierno departamental, tenemos el 41%. El 41% de los salteños votó al Frente Amplio, pero tenemos más de un 55% de la población que no votó Frente Amplio, votó Partido Nacional, Partido Colorado. Por eso entendemos que hay cuestiones que deben necesariamente, es la visión que tenemos, ser consultadas con el Partido Nacional, con el Partido Colorado, ver si podemos llegar a un mínimo de acuerdo. Sobre todo estamos planteando lo que en Salto se conoce como Salto 2030, que son los ejes por donde pasa el desarrollo de Salto. La construcción de una central hortícola, el puerto de barcazas, el ferrocarril, el proyecto El Milagro. Entendemos que son propuestas que podemos consensuarlas entre todos, sacarlas en conjunto adelante y de esa manera generar alguna política de Estado, no de gobierno, que no dependa de los vaivenes electorales o de los cambios electorales. Y bueno, por ahí nosotros queremos apostar al diálogo con la oposición, con la Junta Departamental, con actores sociales que tienen una fuerza muy grande, como 2 menciones, el centro comercial y la agropecuaria. Ahí está, intendente. Y esta es la última. Usted tiene también una gran responsabilidad. Es el único intendente frente amplista en el interior profundo, por llamarle de alguna manera. ¿Eso qué significa para usted? Una gran responsabilidad para hacer una buena gestión en estos próximos 5 años. Mejorar, apuntar a que en los próximos 5 años Salto pueda despegarse, pueda lograr estos desafíos que mencioné brevemente. Creo que esa es la gran apuesta. Y a generar un vínculo con el gobierno nacional, el mejor vínculo posible, porque precisamos al gobierno nacional, es nuestro principal aliado para poder concretar buena parte de nuestras propuestas. Intendente Andrés Lima, le deseamos mucho éxito. Gracias por recibirnos. ¿Cómo está el día allí en la nochecita, ya la noche en Salto? Lindo, con un airecito fresco, lindo, así que por lo menos la jornada de hoy ha sido primaveral. Lindo departamento Salto, hace mucho que no voy, pero tengo un buen recuerdo de lo que vi en su momento, como pasa con muchos departamentos, la mayoría de nuestro país, ¿verdad? Que sea exitosa su tarea para los salteños y para los uruguayos en general. Muchas gracias y bueno, un saludo para todos ustedes y para toda la audiencia. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, intendente. Muy bien, creo que Alfonso Lessa quiere decir algo, ¿puede ser? No, comentar que me parece bien interesante haber tenido la palabra de Lima, primero porque vamos al interior y segundo porque es uno de los grandes ganadores, ¿no? Digo, de los grandes ganadores en el frente, ¿no? Por lo que decía Jorge, el único intendente en el Uruguay profundo y además un intendente que tuvo muchos problemas internos. En su momento tuvo muchos enfrentamientos dentro del propio Frente Amplio y que logró revertir eso. Contó con el beneficio de que los colorados y los blancos no fueron unidos, ¿no? Claro. Un hombre joven, 46 años. Sí. Sí, joven, ¿no? 46 años de edad, sí. Así que hicimos una recorrida completa. intendentes. Ministro del Interior de Montevideo, Economía, y nos fuimos a Salto. Y Lucía Topolansky, que estará el próximo jueves aquí. Ya estamos adelantando material para el próximo jueves. Sí, De aquí al jueves vamos a asegurar los otros invitados que van a estar aquí en nuestro programa. ¿Hay algo para recomendar, amigo? Puedo recomendarte muchas cosas. Mañana sale el primer adelanto del Eso último... me gusta de él, ¿eh? Si tiene una fe, sí. Mañana sale el primer tema, adelanto, del último disco de AC/DC. No. Muy bien.
No lo sabía, gracias. bien. Me guardo ¿Usted, esa Alfonso? recomendación. Bueno, para los que miran Netflix, una nueva temporada, para los que lo conocen, se llama How to Get Away with Murder. Es un policial basado en una abogada negra que lidera un grupo de jóvenes realmente muy bueno en Netflix. ¿Ustedes quieren recomendar algo? Yo voy a transmitir una recomendación de mi hija, de esas que uno la obligan a sentarse en el living. Mamá, míralo conmigo. Y me hizo ver la película de Enola Holmes, la detective, la hermana del famoso detective que se estrenó en Netflix. Y la verdad me pareció una actuación brillante de una actriz que tiene 16 años nada más. Así que la recomiendo para quienes tengan hijos adolescentes. Si a alguien le gusta el cine, que espero que haya muchos de ellos, en este momento está el Festival de Tour en Montevideo y también el Festival Llámale H, van en varias salas y también por streaming, así que a quien le interese, los pueden ver. Muy bien, es hora de irse. Bueno, salió el intendente, el intendente, iba a decir si me escucha. El ex. No, Fue intendente. no. ¿De la Rayar hablamos? No. No. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está en la Casa Blanca y habrá debate el 15. Eso fue lo primero que dijo Donald Trump. Es decir, tiene ganas de pelear no todavía. hay suspensión. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Señores, nos vamos el jueves. Nos reencontramos a las 20:30 aquí en TNU. Como les decíamos recién, Lucía Topolansky va a estar con nosotros y, por supuesto, otras presencias que importen. Que pasen bien.